Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, porque conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Yo acudo a ti, solo a ti, Jesús. Primer de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Es un gozo y un placer una vez más poder llegar a su hogar, poder llegar a donde quiera que usted está sintonizando, está viendo este programa. Sabemos de que hay muchas personas, como lo hemos dicho en programas anteriores, muchos prisioneros que están ahorita en las prisiones y estamos orando por ustedes. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes que nos han escrito y nos han dicho que están viendo el programa Fe Victoriosa en estas prisiones, en muchas prisiones de los Estados Unidos. Está entrando este programa Fe Victoriosa. Yo sé que en la pantalla también sale la dirección donde tú puedes ver o decirle a tu familia, a sus familias de que pueden ver Fe Victoriosa también por el internet. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y si usted nomás cuando se comunica con sus familiares, con sus amigos, con sus amados, pues cuéntenles de lo que ustedes han recibido, lo que este programa ha sido para ustedes, para que ellos también reciban la palabra de Dios. No es uno que tiene la bendición, es la palabra que uno tiene que es la bendición. Ahora Dios nos bendice y estamos bendecidos a través de su gloriosa palabra, ¿verdad?
Quiero agradecer a todos los filipenses, nuestros socios victoriosos también, que cada mes nos escriben, si han hecho parte de Fe Victoriosa, de este programa, y están enviando sus ofrendas, están enviando sus diezmos. Gracias, porque ustedes están siendo posible y ustedes son responsables de esas almas que están siendo salvas, personas que están siendo bendecidas. Dios te va a dar a ti por crédito como si tú mismo lo estuvieras haciendo. Vamos a estar entrando en un glorioso tema, ¿verdad? Siempre que queremos enfocarnos, como siempre. Este es un programa de enseñanza. Es el ministerio que Dios nos ha dado a Diana y a mí, a su servidor, Ricardo Escobedo, ¿verdad? En este programa, y no solamente en este programa, pero ya tenemos más de 30 años del entrenamiento bíblico Palabra de Fe, que ustedes han estado oyendo, ¿verdad? Anunciando también a veces, personas que quieren estudiar. Pero bueno, la enseñanza es de suma importancia. Vamos a estar viendo un tema nuevo que se intitula La palabra es luz. Yo le aconsejo, ¿verdad?, de que tome tiempo para que usted anote estos versículos, descanse, relájese por esta media hora, tome tiempo, ¿verdad?, para que usted anote estos versículos para su propio beneficio y también para poder ayudar a otros. Dios no solamente quiere que usted reciba, pero Dios quiere que usted también comparta. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también en el Mateo capítulo 10, me parece, versículo 8, por gracia habéis recibido, por gracia dad. Por gracia habéis recibido, por gracia dar. Hay que dar de la gracia que Él nos ha dado. Y Él nos ha dado de su gracia. Muy bien, el tema, la palabra de Dios es luz. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, yo digo abrir nuestras Biblias. Espero que usted también tenga su Biblia ahí con usted. Si no tiene una Biblia, por eso le dije que anote estos versículos para que usted los pueda estudiar también después del programa o cuando tenga más tiempo. Génesis, vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Génesis, el capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Me estoy acordando de algo ahorita que el Espíritu Santo me está trayendo a mi memoria, de mi espíritu. Antes de la programación, ¿verdad? Siempre acostumbramos con los técnicos, con los ingenieros, con las personas que están, ¿verdad? Trabajando, con la persona que está también, oramos y nos ponemos de acuerdo que el Espíritu Santo ministre. Y mientras que estábamos orando, el Espíritu de Dios me mostró que una persona que va a estar viendo en estos momentos, Dios está sanando una persona que ha sentido unos dolores en este costado, en el lado derecho de su costado, como que alguien le da piquetes con una navaja en este lado. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te declaro sano ahora mismo. En el nombre de Cristo, dilo ahora mismo, yo recibo. Dale gracias a Dios ahora. Dile gracias, Padre, porque yo soy esa persona. Tú me has sanado. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Vamos a continuar aquí. Dice que, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos viendo en Génesis el capítulo 1, versículo 1. La palabra Génesis es lo que significa. La palabra Génesis significa principio. Estamos viendo el principio de todas las cosas. Estamos viendo el principio de la creación de todo lo que existe, de todo lo que es materia. Sabemos de que Dios es espíritu y antes de que existiera cualquier cosa que existiera, era Dios. Ahora, ahorita me estoy acordando también por el espíritu, y dar una referencia, anote esta referencia también. Vamos al Evangelio de San Juan y luego vamos a regresar a este versículo. Acuérdense que el tema de este mensaje, de esta enseñanza es la palabra de Dios es luz.
la palabra de Dios es luz. Vamos a Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 1, donde vemos también que la palabra de Dios dice por el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Esta mañana, cuando estaba yo en meditación y estaba yo orando y leyendo la palabra de Dios, vino este pensamiento a mi corazón, vino este pensamiento y quiero compartir con ustedes esto. Porque cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué decimos eso? Yo sé que usted cree que este libro, aunque muchos han querido descreditar la palabra, muchos han dicho que está escrito por hombres y los hombres se equivocan y los hombres hacen errores, o muchos otros han dicho, ¿verdad?, que la palabra de Dios se contradice, que hay muchas contradicciones en la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces otras personas no creen que la palabra de Dios es verdaderamente inspirada por Dios, es ungida por Dios. ¿Por qué creemos o por qué llamamos y por qué decimos que este libro es palabra de Dios? Y esto vino a mi mente. Sabemos que hombres fueron los que escribieron, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Pero dice bien claro el Espíritu Santo me parece que es 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Timoteo, vamos rápidamente a Timoteo y luego vamos a Juan, el Evangelio de San Juan. Dice así la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Esa palabra corregir también se traduce castigar. Dios usa su palabra para castigarnos. Él no usa enfermedades. Yo sé que muchos han oído eso y muchos predican eso, muchos enseñan eso, de que Dios nos castiga con enfermedades y que Dios nos castiga con las malas circunstancias que nos pasan en nuestra vida, que Él permite que todas estas cosas pasen para castigarnos, porque estamos en desobediencia o estamos viviendo en pecado. Entonces Dios manda estas enfermedades para corregirnos, para despertarnos, para acercarnos más a Él. Todo eso es mentira. La palabra de Dios es luz y podemos ver que la palabra de Dios nos enseña claro. Yo sé que hombres la malinterpretan, por eso hay muchas, dice que la Biblia está llena ¿cómo se dice? Bueno, ahorita se me pierde la palabra, ¿verdad? Que se contradice, sí. Muchas contradicciones dicen en la Biblia, no hay contradicciones en la Biblia. Lo que sí hay es muchas malinterpretaciones de la Biblia. Y cuando hay malinterpretación, por supuesto van a haber contradicciones. Entonces dice el Espíritu Santo a través de Pablo, dice que toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, consideramos eso las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios? Porque Dios ungió y inspiró a hombres santos, hombres dedicados a Dios, hombres dedicados a oír la voz de Dios y luego recibir directamente de Dios su palabra y luego hablarla o escribirla, como el apóstol Pablo escribió muchas revelaciones que recibió directamente del Espíritu Santo. Por eso consideramos también el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, la epístola de Santiago, las epístolas de Juan, al libro de Apocalipsis, todos esos versos, esos 27 libros del Nuevo Testamento, los consideramos también escritura. ¿Por qué? Porque también fueron inspirados por el Espíritu Santo y son útiles para corregir. Como dice aquí, toda la escritura, que es la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada. ¿Qué es inspirada?
inspiración viene directamente de Dios por el Espíritu Santo al hombre para que el hombre escriba, no de su cabeza. No está hablando de su intelectual, no está hablando de su educación, no. Está recibiendo directamente del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a su alma, inspiración que este hombre recibe o la persona recibe la palabra inspirada por Dios y habla, pero no está hablando de sí mismo, por sí mismo, está hablando por el Espíritu Santo. Es inspirada, dice toda escritura inspirada por Dios y es útil. La palabra útil es para esto sirve, es buena, es útil. Algo que es inútil es algo que no sirve. No sirve una cosa, algo que es inútil, no, para nada sirve. Pero la palabra de Dios es útil, sirve mucho, para esto sirve, para enseñar. La palabra de Dios nos enseña de todo. La palabra de Dios tiene enseñanza para todo. Para cómo tener un matrimonio exitoso, cómo instruir a nuestros hijos, cómo amar y tratar a nuestras esposas, cómo la esposa debe tratar a su... Bueno, ahí la palabra de Dios cubre todo lo que se tiene que ver y tratar con la existencia humana, porque Dios es el autor y el que nos creó y nos dio Él su manual para vivir una vida próspera, una vida de éxito. Dice que la palabra de Dios es inspirada, toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir. Es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo a través de su palabra nos redarguye. ¿Qué es redarguye? Nos está corrigiendo y nos está trayendo convicción, un redargumento para corregirnos. Y luego dice para corregir, que es castigar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, esto no es para el hombre del mundo, el hombre del mundo no quiere nada de Dios, no quiere nada de la palabra de Dios porque no la cree, y si la lee y la estudia, no la va a entender porque espiritualmente está muerto. El espíritu, y ese es el problema con las muchas tradiciones que hay en la Biblia. Hombres están queriendo entender la palabra de Dios con sus mentes, con su intelectual, y la misma Biblia, la palabra de Dios dice que el hombre no puede conocer y entender las cosas del Espíritu porque se van a discernir y entender espiritualmente. Pero ¿cómo puede un hombre espiritualmente muerto, un hombre espiritualmente separado de Dios, entender cosas espirituales cuando él mismo está desconectado de Dios? Imposible. Esas personas van a interpretar la Biblia intelectualmente y la palabra de Dios no es intelectual, es espiritual. Y Dios nos ha dado un espíritu, pero ese espíritu tiene que estar en contacto con Dios, tiene que tener vida. Y por eso estamos hablando de la palabra de Dios. Es luz. Y va a ser luz para aquellos que han nacido de nuevo. Aún fíjese, viene a mi mente esto porque es cierto que cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Y por los 9 meses, que normalmente es lo que sea, ¿verdad? 9 meses normalmente la criatura está en la vientre de la madre, ¿verdad? 9 meses. Yo sé que a veces hay unos casos que vienen un poquito más temprano y a veces vienen un poquito más tarde, pero lo normal y ¿verdad? Lo normal es 9 meses. Después de 9 meses, la mujer, se dice el término, da a luz. Da a luz. Entonces muchas veces dice se dio a luz a fulano de tal y dio a luz. Dio a luz. Que le puso una lámpara, le puso, ¿qué significa dio a luz? Bueno, cuando dice que dio a luz, es que le dio la vida física, aunque ya tiene vida adentro, la criatura tiene vida, la criatura ya tiene en su la vientre, esa criatura ya tiene espíritu, tiene alma, tiene un cuerpo, ¿verdad? Pero cuando vino a este mundo, cuando vino a este planeta, nació, ¿verdad? Salió de la vientre de la madre y vino a este mundo. Ahora tiene, dice, la luz de la vida o la vida física sin tener que estar dependiendo completamente de la madre y a través del ombligo. Entonces le cortan el ombligo, esa criatura empieza a llorar y ya tiene su propia vida. Ahora está desconectada de la madre que le estaba dando toda la nutrición, ¿verdad?
Y esa criatura es un término que se usa, le dio a luz. Bueno, hay algo también espiritualmente que muchas personas no entienden, y es de que Dios también da a luz a sus hijos. Y esa luz no es cuando nacimos a este mundo a través de nuestra madre. La luz es cuando el hombre y la mujer abre su corazón a Cristo y recibe la vida eterna. Vamos a estar viendo todo eso en este tema glorioso. La palabra de Dios es luz. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido espiritualmente por el poder de la palabra de Dios. Hemos sido engendrados por la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado a luz por su palabra. Amén. Vamos a continuar aquí porque esto es muy interesante lo que estamos estableciendo aquí concerniente las Escrituras. Porque estamos viendo y siendo de que el tema es la palabra de Dios es luz, tenemos que poner una buena fundación, un buen fundamento en este tema. Ahora, en Juan, en el primer capítulo de San Juan, el versículo 1, yo les había dicho que íbamos a estar viendo esa escritura y luego nos fuimos a Timoteo para asegurar lo que la Biblia dice concerniente a la palabra de Dios. Aquí en Juan 1:1 dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Ahora, acuérdense que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, no es Juan el que está diciendo esto nomás así de su cabeza o de su propio conocimiento. Él está siendo inspirado. Él está hablando lo que él está recibiendo directamente de Dios a través de Jesucristo, que Jesucristo, Dios le ha dado todo a su Hijo Jesús, Jesús lo recibe del Padre, y a través del Espíritu Santo que nos ha dado, nos trae y nos ministra. Entonces Juan está recibiendo de el Padre a través de Jesús y el Espíritu Santo en él está recibiendo esta inspiración y dice esto: en el principio era el Verbo. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Porque casi suena igual como leímos en Génesis el capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a volver a leer otra vez. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el apóstol Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego el versículo 2 dice, todas las cosas por él, y dice, en él este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, vamos a entender esto. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo es la palabra de Dios. Es lo que significa la palabra. No tengo ahorita conmigo, ¿verdad?, la traducción Dios habla hoy, pero algunos de ustedes quizás la han oído o leído, pero hay una versión moderna, una versión con el lenguaje más moderno, que es la versión Dios habla hoy. Y esa versión dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y la palabra, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ese versículo usa, ¿verdad?, o esa traducción usa el verbo y le pone palabra, porque es lo que verdaderamente era originalmente cuando Juan escribió. Él estaba diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hablando de Jesús, de la palabra, era en el principio con Dios, en el principio de todo. Antes de que cualquier cosa existiera de lo material, antes de que existieran los planetas, el universo, la tierra, existía Dios. Dios es espíritu. Y en Dios existía también el Verbo, la palabra, que es el Hijo. Y en Dios también estaba el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a continuar en este tema. La palabra de Dios es luz. En el próximo programa, el tiempo se nos ha pasado tan rápido, pero quiero hacer una oración con todas las personas que hoy necesitan nacer de nuevo o nacer de arriba, que Dios les dé a luz. Yo no lo puedo hacer, tu madre no lo puede hacer, ninguna religión lo puede hacer. Esto lo hace el Espíritu Santo con todos aquellos que oyen la verdad. La palabra de Dios es verdad. Cuando oyen la palabra y dicen,
yo necesito salvación, yo necesito tener más a Dios, yo quiero nacer de Dios, yo quiero que Dios me dé luz. Y es lo que Dios va a hacer por su Santo Espíritu. Haz esta oración conmigo para que tú recibas la luz de Dios, la vida de Dios. Dios, repite estas palabras. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, públicamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Ahora tú tienes en tu espíritu la luz de Dios, porque tienes la vida de Dios. Yo te animo a que sigas sintonizando en este programa, este tiempo, esta hora, en este canal, para que sigas creciendo en la fe. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Pastor Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Soy feliz.